Muy buenas y bienvenidos un día más a Betatech. La informática es uno de los sectores que cada vez está recibiendo el interés de más personas. Y esto está causando obviamente que cada vez haya más formas de aprender programación. Normalmente hablamos en este canal sobre universidad, sobre bootcamp, sobre formación profesional, pero luego también está la parte de ser autodidacta. Personalmente es una de las facetas que más admiro de la gente, ya que ser autodidacta es de lo más complicado que puede haber. Hay un montón de recursos en internet para aprender, digamos, esta estructura, saber qué temas o qué cosas pueden ser interesantes aprender en cada etapa de tu aprendizaje. Pero hoy vamos a comentar una que me parece muy interesante y quiero valorar con vosotros para ver si puede ser útil. Es básicamente el curso de Computer Science 50, la introducción a las ciencias de la computación de la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard tiene una cosa muy interesante y es que algunas de las clases introductorias las graban con cámaras, ¿vale? Con el típico setup como si estuvieran haciendo streaming básicamente, y las publican en internet de forma gratuita, o llevan publicando desde hace bastante tiempo el que ellos llaman el CS50, el Computer Science 50, el Introduction to Computer Science, que es el curso introductorio a la programación, a la informática. Y el objetivo de este vídeo es analizarlo con vosotros. Me he visto todos los vídeos del CS50, ¿vale? El CS50X, la versión de 2023, y lo he ido comparando un poquito con lo que yo di en la universidad, con lo que yo di especialmente en Programación 1, la clase de introducción a la programación de mi universidad, de la carrera de informática, y también en algunas otras asignaturas, porque ya os hago un pequeño spoiler que hay algunas cositas que se enseñan aquí que se enseñan en alguna asignatura un poquito más avanzadas. Voy a intentar ser lo más objetivo posible. Hay cosas que me han gustado y hay cosas que no me han gustado tanto, pero bueno, creo que para ser un curso introductorio pues puede dar una cierta estructura, ¿no?, al aprendizaje. Como veis, todo este contenido está en inglés y, como siempre digo, el inglés es una de las mayores inversiones que puedes hacer a la hora de mejorar tu carrera como desarrollador. Y estoy seguro que ya lo he dicho más de una vez, pero la mejor forma de aprender inglés yo creo que es poder hablar con gente nativa, con gente cuyo inglés sea el primer idioma y por lo tanto puedas practicar vocabulario, frases hechas y puedas mantener una conversación que sea interesante. Qué útil sería, ¿no?, que hubiera algún sitio donde pudieras conectar con profesores nativos para aprender inglés en el horario que quisieras y en clases grupales o en clases individuales, ¿verdad? Pues precisamente eso es lo que ofrece Cambly. Cambly es una plataforma para aprender inglés con profesores nativos y puedes hacer precisamente eso, clases individuales o clases grupales, cuando y donde quieras. Además, en Cambly puedes buscar currículums o clases específicas con lenguaje de programación o tecnológico. Hay profesores que quizá en su background han sido programadores o han trabajado en empresas tecnológicas, por lo tanto puedes practicar, por ejemplo, hacer entrevistas con ellos. Además del hecho de poder hacer clases individuales o grupales, puede ser muy útil. En clase individual puedes tener una conversación más tú a tú con el profesor y en clases grupales puedes compartir la clase con hasta 2 estudiantes más, ver dificultades que pueden tener otras personas con otros idiomas para aprender inglés, pues tema de sonidos, tema de fonemas, y además así ir practicando tu oído para abrirte a diferentes acentos. Y por si fuera poco, Cambly nos ofrece un 50% de descuento a toda la comunidad, utilizando el código que te voy a dejar en pantalla, Prueba Inglés Beta. Te voy a dejar el enlace con el código por la descripción o en el código QR que puedes ver en pantalla. Quiero recordar que este código va a estar disponible durante 3 días desde la publicación de este vídeo, así que si te interesa aprender inglés, esta puede ser tu oportunidad. Ante todo, quiero agradecer a Cambly por patrocinar este vídeo y sin mucho más, continuamos con CS50 de Harvard. Entonces, el curso este de Harvard está definido en varias semanas, ¿vale? Al final cada semana la definen en un tema, en un bloque. Fijaros que empiezan con Scratch, esto no lo vamos a tocar, ¿vale? Scratch es simplemente una hoja de programación visual. No sé por qué lo han enseñado aquí, pero bueno, a mí lo que me interesa es a partir de la semana 1, que empiezan con el lenguaje de programación C, ¿vale? Fijaros que la mayoría hasta la semana 6 se está tocando C. Me parece una lección interesante. Por ejemplo, nosotros empezamos en programación 1 con C++, ¿vale? No con C. C lo dimos en otra asignatura de sistemas operativos. Pero me parece una lección interesante porque te obligará así a aprender temas de memoria, gestión de punteros y todo eso, que si empezaran directamente con lenguajes de quizá más alto nivel, es decir, te lo enseñarán con JavaScript o con Python, directamente no tocarías, ¿no? Entonces, creo que esta lección es muy interesante. Y fijaros que el primer vídeo de la semana 1 es este de aquí. Fijaros que lo que enseñan de C es básicamente pues conceptos como lo que significa la compilación, ¿vale? Están hablando del binario, de las diferencias entre código y binario, el proceso de compilación, por lo que es aprendizaje muy interesante, ¿vale? Se parece mucho a algunos vídeos que yo he hecho en este canal. También os enseñan el IDE, el Visual Studio Code, y básicamente empiezan haciendo un poquito de programación básica, pues el típico Hello World, cómo es la sintaxis de C y todo esto, ¿no? Cómo se ejecutan. Entonces,
Es una introducción pues bastante correcta a lo que sería el mundo de la programación. Podría ser con C, podría ser con cualquier otro lenguaje, ¿vale? Porque os explican los conceptos básicos. Y fijaros que aquí hace la comparativa con Scratch, ¿vale? Esto no tiene mucho interés. Sobre todo el tema de los tipos, ¿vale? También puede ser interesante, que tiene aquí un pequeño bloque, los tipos de objetos, y ya tiran directamente a control de flujo, ¿vale? Cómo hacer condicionales, es decir, if, else, etcétera, cómo hacer bucles, y luego ya pasan a la CLI. Fijaros que condicionales y bucles va desde el minuto 53 al 1.36, es decir, es un poco más de media hora, ¿vale? En mi universidad, en comparativa, por ejemplo, estaba enfocado diferente. Fijaros que aquí está enfocado directamente a aprenderlo con C, a aprenderlo de forma práctica, ¿vale? A ver el código y tal. En mi universidad había bloques de teoría y bloques de práctica. En la teoría no programábamos, sino que aprendíamos con pseudocódigo. No aprendíamos con ningún lenguaje en específico. Luego en la práctica hacíamos las cosas con C++, ¿vale? Eso significa que en la teoría aprendíamos sobre control de flujo y sobre bucles de forma teórica, ¿vale? De forma bastante abstraída a cualquier implementación de estos conceptos en un lenguaje. Por ejemplo, en los bucles aprendíamos cosas teóricas como por ejemplo el concepto de invariante, que sería la afirmación que se mantiene cierta durante todas las iteraciones del bucle. Pues por ejemplo, una podría ser el elemento i representa el elemento actual que se está tratando, ¿vale? Eso sería una parte del invariante. Sería pues teóricamente lo que se mantiene, lo que se conserva como cierto de iteración a iteración. Entonces aprendimos los conceptos de bucles de forma teórica y luego los aplicábamos a la práctica, en el laboratorio. Aquí directamente te enseñan los bucles como cualquier otro lenguaje, como cualquier otro tutorial de programación, ¿vale? Pues esto es un for, esto es un while, esto es un do while, etc. Que para programar va muy bien, pero yo creo que le podrían haber puesto 2 minutos, 3 minutos de esta parte teórica para acabar de arraigar el conocimiento del control de flujo y los bucles, ¿no? Fijaros que luego hablan también, ponen algún ejemplo de juegos, bucles anidados y poco más, ¿vale? Luego tengo un poquito de abstracción, ¿vale? De sacar cosas a funciones y todo esto. Fijaros que en mi universidad esto estaba un poco más expandido, ¿vale? Pues bucles quizá era 1 o 2 semanas de contenido, ¿vale? Pues 1 o 2 clases. Luego temas de extracción a funciones, pues también era una clase entera. Y en cambio aquí le dedican directamente 10 minutos, ¿vale? Entonces, en este punto yo creo que es una buena introducción, le falta un poquito de profundidad, ¿vale? Por lo tanto tenéis que verlo un poco, no como algo avanzado, de estoy aprendiendo algo de hardware, estoy aprendiendo algo avanzado, sino como algo introductorio, ¿vale? Os va a dar un poco de base, pero falta profundizar en muchos temas de los que se enseñan. Pasando ya a la semana 2, vamos a ver el tema de arrays o tema de, digamos, vectores, ¿vale? Básicamente. Fijaros que los vectores duran 2 horas también la clase. Las clases de mi uni también duraban 2 horas, o sea que está en la media más o menos. Vuelven a hablar un poquito de compilación, ¿vale? Os explican cómo compilar y todo esto, ¿vale? O sea, tener en cuenta que los temas no están del todo bien repartidos, ¿vale? Se repiten algunos conceptos de una clase a otra. También habla un poquito de debugging y fijaos que hacia la mitad habla de arrays, es decir, no habla 2 horas de arrays, sino que habla de arrays a partir de la hora y 5 minutos, más o menos. Básicamente os explico un poco pues qué son los arrays, los diferentes tamaños de los diferentes tipos de datos, ¿vale? Que esto en C es importante, en otros lenguajes no tanto, pero por eso me gusta la lección de C, porque os obliga a pensar un poquito pues que un booleano es un byte, que un entero son 4 bytes, que un long son 8 y las implicaciones que esto tiene. Por ejemplo, en arrays y en cómo se ocupa la memoria cuando definimos los arrays y los structs que veremos a posteriori. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues aquí se enseña un poquito cómo funcionan los arrays, cómo se guardan en memoria los arrays, para qué son útiles. Y luego pasamos al caso concreto de los strings. Los strings no dejan de ser un array de caracteres, ¿vale? Por lo tanto, pues va muy bien enseñarlo aquí. También nosotros en mi universidad también lo enseñaron en la parte de vectores, ¿vale? La parte de strings. Así que, bueno, pues simplemente un caso específico de los tipos de array que hay. Luego también tenemos la parte de algorítmica. Y esta es una parte que a mi gusto flojea un poquito, ¿vale? En este curso flojea un poco. Y es que, por ejemplo, te enseñan como una pequeña iniciación de lo que sería el análisis algorítmico, ¿vale? El análisis de tiempo y de espacio, pero lo hacen muy por encima, lo hacen de forma muy superficial. Es decir, esta clase de algoritmos de 2 horas no es suficiente para decir que sabes de algoritmia o que sabes de analizar algoritmos. Es una introducción, es una base,
¿vale? Ni siquiera te están explicando los conceptos de O grande. Yo tengo un vídeo, de hecho, de 10 minutos. Fijaros que aquí le dedican al tema de algoritmia y running time y todo esto, no más de en total que 10 minutos. Yo tengo un vídeo entero solamente hablando de O grandes, omegas y O pequeñas. No sé si eran 10 o 12 minutos, ¿vale? Y era introductorio. Así que no esperéis salir de aquí sabiendo analizar algoritmos. Simplemente es una introducción para que entendáis el concepto de coste de un algoritmo y los algoritmos básicos. Es decir, por qué la búsqueda lineal es lineal, básicamente como el nombre dice, ¿no? Y por qué la binaria pues va más rápido, ¿no? En cuanto a tiempo de ejecución. Entonces, luego también habla un poco de temas de structs. Esto no sé por qué está en el bloque de algoritmia, sinceramente. Al final esto sería más en el bloque de memoria, pero bueno. También otra parte interesante de aprender con C es que en C importa el orden en el que tú defines los structs. Los structs son como un tipo de clase, ¿vale? No son clases, pero son como una agrupación de datos, ¿vale? Para hacer, pues yo qué sé, definir o abstraer tipos de datos. Es decir, pues este dato está compuesto por un entero, por un string y por un entero, ¿vale? Por ejemplo. El orden en que lo definas importa. Porque dependiendo cómo lo defines, en C, ese struct ocupará una cosa o no en memoria. Es decir, pueden quedar huecos de memoria sin aprovechar. Entonces hay formas óptimas de ordenar cómo tú defines las variables para que en memoria dejen los menos huecos posibles y aprovechen las variables de la mejor forma. Por lo tanto, haciendo que tu programa consuma menos RAM, ¿vale? Entonces, es interesante que lo expliquen aquí. Sí, de hecho, yo en esta parte de algorítmica me quedaría un poco con la búsqueda binaria, búsqueda lineal, la iniciación de los tiempos de cálculo y tal, poquito, porque le faltan cosas, y el tema de los structs, que es bastante interesante. Fijaros que luego habla de los algoritmos de ordenación, también muy por encima, y luego aquí pues compara algoritmos, ¿no? Básicamente. Fijaros que aquí tiene pues los conceptos, ¿no? De O grande, O pequeña y todo esto. Pero a mi gusto faltaría un poquito más de profundización en la teoría de qué representan estas funciones. Es decir, la O grande al final representa un intervalo entre la O pequeña y la O grande, ¿vale? Son todas las funciones que están en ese grupo. Entonces, bueno, estaría bien que estuviera graficado, que te lo hubieran enseñado de alguna forma, comparado con la omega y todo eso, pero bueno, como os digo, es una introducción. Y luego también habla de recursividad, ¿vale? Habla de recursividad, no habla tampoco de análisis de algoritmos recursivos, de coste, ¿vale? No habla de teoremas maestros ni nada de esto, por lo que, como digo, es una iniciación a la recursividad. En mi uni la recursividad estaba presente en Pro 1, estaba presente en Pro 2 y estaba presente en estructuras de datos y algoritmia. Estaba presente en 3 asignaturas y no solamente con una hora de clase cada una, sino que había, no sé, mínimo 3 o 4 clases de recursividad, los diferentes tipos de recursividad, la que está al inicio, la llamada recursiva, la que está al final, la llamada recursiva, cómo afecta eso al consumo, cómo afecta eso al heap. Hay muchas cositas que aquí no se explican, ¿vale? Pero bueno, simplemente os lo quiero decir para que lo tengáis claro, para saber luego que podéis profundizar en todos estos temas. Lo siguiente que vemos es tema de memoria. También muy interesante, yo si me tuviera que quedar con una clase de este curso es esta, porque es una clase que rara vez veréis en cualquier otro curso de programación que no sea con C, ¿vale? C tiene la cosa de que tienes que gestionar la memoria. Por lo tanto, el concepto de punteros y todo esto es muy interesante verlo con C. Y esta clase va directamente enfocada a esto, ¿no? Son 56 minutos de pura memoria, de las variables, cómo se guardan las variables, cuánto ocupan las variables, y básicamente ejemplos prácticos de cómo utilizar punteros y cómo desreferenciar punteros, ¿vale? Para obtener el valor. Sí que es verdad que para ver esta clase necesitáis un poquito de base de lo que es C, por lo tanto no vayáis directamente a esta clase si no sabéis cómo funciona C desde el inicio, por lo que os podéis ver alguna de las otras clases anteriores, por ejemplo el tema de compilación y todo esto, pero esta clase, si os quedáis aquí, ya tenéis una base importante de cómo funciona un ordenador, ¿vale? Porque pues con el tema de la memoria y todo esto, el tema de los structs que habéis visto antes, fijaos que aquí habla también de heap y stack, son conceptos que rara vez veréis si directamente vais a un curso de programación web o cosas de estas, donde JavaScript y otros lenguajes son lo que se llama garbage collected, que autogestionan la memoria. A veces de forma más eficiente, a veces de forma menos eficiente, ¿vale? Normalmente consumen más RAM porque es un proceso extra que tiene que ejecutarse, tiene que mantener constancia de qué variables están referenciadas, qué variables están no referenciadas, qué variables puedo liberar, etc. En cambio en C eso no existe, eso te lo tienes que cocinar tú mismo, ¿vale? Por lo tanto, clase
muy interesante. Luego ya nos vamos al tema de estructura de datos. Y fijaros que es el último tema que es puro o casi puro de ciencias de la computación, porque luego ya nos vamos a Python, SQL y todo esto, ¿vale? Es decir, es una introducción a alto nivel. Yo tenía una asignatura entera de SQL. Tuve una asignatura entera de lenguajes de programación donde aprendimos Python, donde aprendimos Flask y cosas de estas. Tuve una asignatura entera de estructuras de datos. Por lo que, como digo, introducción a las ciencias de la computación. Entonces, en la parte de estructuras de datos, lo que vemos es que es también una horita, ¿vale? O sea, un poco el mantra de este curso es que te da un poco de todo, ¿vale? Sin entrar en mucha profundidad de nada, pero te explica un poquito de todo. Te explica lo que son las estructuras de datos. Y de hecho da algunos ejemplos de diferentes estructuras de datos, como podrían ser la lista enlazada. La lista enlazada normalmente es una de las primeras que se explica porque es como un caso particular de vector, ¿no? Es algo que se puede recorrer, pero no tiene acceso arbitrario, como sí que tiene un array, ¿no? Que tú puedes acceder a la posición 100 directamente, sino que tienes que ir desde el primero hasta el final. Entonces, bueno, pues es una de las que se explica normalmente. En mi uni de listas enlazadas vimos un montón, ¿vale? Anidadas a un nivel, anidadas a dos niveles, cíclicas, ¿no? Donde el último elemento tiene un puntero al primer elemento y por lo tanto puedes ir recorriéndola infinitamente. Bueno, hay un montón de tipos. Entonces aquí os explican un poco qué es una lista enlazada, cómo funciona, y van directamente al concepto de trie. Yo creo que aquí se saltan mucha teoría, se saltan muchísimo. Te van directamente al concepto de trie sin explicarte primero lo que es un grafo, sin explicarte ni siquiera lo que es un árbol. Trie es un caso particular de árbol, ¿vale? Que son un caso particular de grafos. Por lo tanto, creo que aquí, bueno, lo ponen simplemente como ejemplo, pero sí que estaría bien, hubiera estado bien, que en la parte de estructuras de datos, de lista enlazada, te enseñaron un poquito más pues, cómo se construye un árbol, cómo se define en una estructura de datos un árbol, un grafo, porque al final es muy parecido, ¿vale? No hubiera costado tanto, hubiera sido una hora más de clase quizá, pero yo creo que hubiera aportado mucho más conocimiento profundo a temas de estructura de datos, ¿no? Entonces te enseñan el trie, que bueno, para si tenéis curiosidad, es un árbol que se utiliza muchísimo para temas de autocompletado, ¿vale? Pues por ejemplo, yo escribo la H, la E y luego sé que pues me puede venir la L o la Y, entonces puedo proponer el autocompletado, ¿vale? Fijaos que aquí pone hello, o pone hey, o pone help. Entonces, en función de en qué nodo esté del árbol, el autocompletado siguiente van a ser los caminos hacia las hojas que tengo desde donde estoy, ¿no? Te enseña también, pues, el efecto que tienen los structs sobre la memoria, ¿vale? Lo que hemos comentado antes, que el orden importa, y la implementación de una lista enlazada. Sí que es verdad que si luego vais al contenido, ¿vale? Vais a la parte interna de la semana 5, tenéis vídeos cortos sobre cada una de las estructuras de datos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis las single list, ¿vale? Que son las que solamente están conectadas con un nodo, las double, que son las que puedes ir para adelante y para atrás, y ya pues tienes algunas cositas más como hash tables y todo esto. Sigo confuso de por qué enseñan los tries sin enseñar grafos primero, pero bueno. El siguiente tema que tenemos es tema de Python, ¿vale? Aquí ya entra un poco a explicarnos lenguajes de programación como tal. Aquí nos está explicando, pues básicamente, qué es Python. Y luego de Python entramos ya al mundo de las bases de datos, al mundo de SQL. Parte también muy interesante, también digo, yo tenía una asignatura entera de base de datos, por lo que aquí también, como ya llevo diciendo en este vídeo, bastante o sea, se queda en la parte superficial. Pero, como digo, muy buena introducción si queréis conocer un poquito de para qué se utiliza SQL, cuál es la sintaxis de SQL. También, como ya sabemos Python, pues podéis hacer algunos scripts, ¿vale? Le ayudan a leer CSVs, a leer algún tipo de dato desde el lenguaje de programación Python. Por lo que, en verdad, si habéis hecho este curso de Harvard, más o menos tenéis una cierta base tanto de C como de Python, ¿vale? Que son dos lenguajes totalmente distintos. Uno es compilado, otro es interpretado, y por lo tanto, oye, pues tenéis ya bastante flexibilidad a la hora de poder hacer cosas, ¿vale? Por lo tanto, está bastante bien, ¿vale? Fijaos que enseñan cómo hacer queries con SQL, utilizan SQLite en el ejemplo, y os enseñan un poquito, así a nivel básico, de UML, para dibujar las relaciones entre las diferentes entidades o tablas. También luego tenéis un poquito de teoría, ¿vale? Utilizando pues, ejemplos de películas, de Harry Potter, etc. En el que os van a enseñar pues eso, ¿no? Un poquito más de profundidad, pues cómo se diseñan bases de datos. Básicamente es un curso de 3 horas y pico de base de datos de SQL. En esta parte de Shorts habla de cosas mucho más específicas de SQL, ¿vale? Pues de tipos de datos, afinidad de tipos. En resumen, que este vídeo no tiene que ser un curso de SQL,
una muy buena introducción a SQL, ¿vale? Con lo que sacáis de aquí podéis defenderos bastante decentemente. Y luego en la siguiente semana vamos ya a lo querido por todos, HTML, CSS y JavaScript. Fijaros que llevamos 7 semanas y no hemos tocado todavía nada de web, ¿vale? Creo que esto es el camino correcto. Si nos podríamos haber lanzado directamente con HTML, CSS y JavaScript, pero nos hubiéramos perdido un montón de conceptos interesantes, que esto es por lo que yo siempre digo que la universidad pues te da un baremo más alto de cosas a enseñar o a aprender, ¿no? Y es que llegamos aquí sabiendo ya cómo se aloca memoria, cómo funciona la memoria de un ordenador, cómo funcionan los punteros, tema de C, hemos visto la diferencia entre C y Python, ¿vale? Uno gestiona la memoria, el otro no. Hemos visto algorítmica, hemos visto, no sé, estructuras de datos, hemos visto muchas cosas que luego llegamos aquí a HTML, CSS y JavaScript y tenemos una base, ¿vale? Ya sabemos programar y ahora vamos a aprender a aplicar eso a la web. Y fijaros que no se queda solamente con aprender HTML, CSS y JavaScript, sino que además te enseña temas de IP, TCP, HTTP, antes de entrar directamente en HTML, CSS y JavaScript, por lo que te da una base bastante interesante para entender lo que estás haciendo en programación web. ¿Vale? Fijaos que os explica también pues, cómo funciona HTTP, códigos de error, headers, etcétera, ¿no? O sea, os da bastante concepto interesante. También cómo funciona el DOM, ¿vale? Fijaros, no han explicado árboles como tal, pero el DOM es un árbol, es una estructura de datos, por lo tanto ya llegáis aquí con un poco de conocimiento sobre cómo se puede implementar un DOM. No es magia negra, es ciencias de la computación. La parte más interesante para mí de este capítulo es los shorts, ¿vale? Fijaros que tenéis un vídeo donde explican, pues, directamente IP, TCP, HTTP. Esto es muy importante, esto es la base de Internet, es la base de cómo funciona Internet. Si entendéis este protocolo, luego hacer programación web va a ser mucho más sencillo. Y el siguiente bloque que se da después de HTML, CSS y JavaScript, que podríamos clasificar como tecnologías de front, vemos Flask. Acordaros que hemos visto Python anteriormente, por lo tanto Flask es para hacer servidores, ¿vale? Es una biblioteca de HTTP para hacer servidores HTTP, por lo tanto os están dando el par para poder hacer tanto frontend como backend, os están dando todo el pack completo, que es mucho más sencillo de entender porque también han explicado lo que son los protocolos TCP/IP, el protocolo HTTP y muchas otras cosas que os van a ayudar a entender exactamente pues cómo funciona todo esto, ¿no? Fijaros que con Flask pues, se conectan a una base de datos SQL, que también hemos visto. Implementan rutas de una API, ¿vale? Con métodos HTTP. En general, pues bueno, una introducción a cómo hacer servidores con Python con Flask, ¿vale? Que es un microframework. Es decir, no es tan grande como Django, sirve específicamente para hacer APIs HTTP. Por lo tanto, pues oye, os han dado muchas bases de ciencias de la computación de anteriormente y al final dan un poco la aplicación para, digamos, direccionar un poco si queréis pues, hacer más frontend, si queréis hacer un poquito más de backend, ¿vale? El último bloque, que es este de los emojis, me lo he visto, pero tampoco tiene mucha más chicha, ¿vale? Es como un añadido que han metido aquí. Hay como algunas preguntas que puede ser divertido que hagáis, es algo así más distendido, un poco más, pues, divertido. Yo supongo que para acabar el curso de una forma más graciosa, pero bueno, que tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? Entonces, en general, ¿qué opino yo de CS50 Introduction to Computer Science? Y si creo que puede ser útil para la gente que está intentando meterse, está intentando aprender pues, cómo funciona todo esto. Yo creo que es un buen curso. Creo que aporta conocimientos de varias ramas que pueden ser útiles para tener una imagen un poquito general, sin la necesidad de que te tengas que meter en una universidad. Sí que es verdad que si os gusta, o al menos aquí voy a hacer un inciso porque voy a hablar de mi experiencia en la uni, ¿vale? Si os gusta la metodología que han utilizado aquí para enseñaros programación y os ha gustado este curso, seguramente os guste la universidad, ¿vale? Porque se parece mucho. Es decir, sí que es verdad que faltan cosas, hay cosas que están sacadas, no profundizan en otros temas, pero la forma de explicar, es decir, el hecho de que haya una clase, una cátedra, ¿no? Donde se explique un poquito así más teoría, cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, y luego haya pequeñas clases de laboratorio donde te metas en detalle, pues así funciona en C, así funciona en Python, y todo esto es muy parecido a la metodología que yo tuve en mi uni, ¿vale? No digo que sea lo mismo en todas las unis que ya os veo venir. Por lo que si sois de España, sois de Barcelona y estáis dudando y hacéis este curso y os gusta la forma de enseñar y lo que estáis aprendiendo, seguramente la uni os parezca lo más parecido a esto. También digo,
Si no queréis ir a la universidad, esto no es un sustituto de la universidad. Este curso no va a hacer que seáis expertos en algorítmica, ni que seáis expertos en SQL, ni que seáis expertos en programación web, ni que seáis expertos en nada. No es avanzado, ¿vale? Esto es introductorio. Por lo tanto, tomároslo como tal, lo dice el nombre, ¿vale? Es una introducción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante, espero haber arrojado un poquito de luz sobre este mítico curso de Harvard de CS50. Espero haber dado un poquito mi opinión y que os haya parecido útil para poder decidir si es algo que queréis hacer o es algo que no queréis hacer. Antes de acabar el vídeo, quiero recordar que el día 21, ¿vale? El siguiente jueves, vamos a publicar el siguiente episodio de The Commit Show. La invitada va a ser Carmen Ansio. Vamos a hablar de temas de interacción de usuario, de diseño, de problemas a la hora de desarrollar aplicaciones y webs, ¿vale? En cuanto a accesibilidad para usuarios, pues, que tienen problemas de visión, que tienen problemas de audición, etc. Es un podcast súper interesante, yo aprendí un montón, Carmen es una crack, así que si os interesa todo esto del tema de diseño de aplicaciones y webs, por favor, ponerlo en vuestro calendario, día 21, jueves a las 7:45 de la tarde. Y como siempre digo, si os ha gustado, por favor, suscribiros y dejarme un buen like y dejarme en comentarios si queréis que analice algún que otro curso, ¿vale? Para saber mi opinión, si lo recomiendo o si no lo recomiendo. Sin mucho más, nos vemos la semana que viene con más informática. Hasta otra.